Proceder en este momento a compartir pantalla. ¿Me confirman en este momento si pueden ver mi pantalla? Sí, sí, está bien. Ok. Entonces, buenas noches para todos. Bienvenidos a este taller de herramientas tecnológicas para ambientes virtuales de aprendizaje. El día de hoy les estará acompañando el ingeniero Wilfrido Palencia y quien les habla, Jaime Sedano. El día de hoy, pues desde la zona centro-oriente nos disponemos a desarrollar este taller que va a ser un taller práctico en el cual la idea es que ustedes puedan fortalecer ese conocimiento y les pueda servir también para los cursos. Como les venía diciendo igual la ingeniera, pues estos talleres que se desarrollan de lo que es del 13 de abril, desde el día de ayer hasta el 25 de abril, son talleres que les permite a ustedes conocer ese campus virtual, esas herramientas que les va a servir también en su proceso de formación, porque la idea es que ustedes se apropien de ellas y practiquen revisando las grabaciones y con eso también ustedes puedan afianzar ese conocimiento. ¿Cuándo? Pues ¿dónde lo vamos a hacer? Igual el enlace es el mismo, que ya pues se les ha estado comentando también. El enlace es el mismo en todas las sesiones, tanto desde la que empezó ayer hasta la del 25 de abril, es el mismo enlace. Entonces, no hay pues no tienen que estar copiando enlaces nuevos porque siempre es el mismo que se conectaron ayer, es el mismo que pueden utilizar hoy, mañana y todas las sesiones. La idea también es que nuestra finalidad del día de hoy de estos talleres es que ustedes puedan recibir ese acompañamiento por parte de los docentes, que les permita aumentar la participación y buscando también pues que logren aprobaciones de los cursos, que con estas herramientas les pueda ayudar también a conseguir desarrollar esas actividades en cada uno de los cursos y puedan ustedes conseguir lograr esa aprobación que se necesita. Son 8 sesiones, pues siempre los invitamos a 8 sesiones en estos talleres THT, que son 8 sesiones que son todas grabadas y ustedes las van a poder revisar sin ningún problema. El día de hoy, pues también la finalidad de nuestro taller es lograr afianzarnos, lograr apropiarnos de esta metodología virtual, que pasemos del sistema antiguo tradicional que teníamos antes, un sistema tradicional que todos teníamos que estar en un salón de clases y convertirnos en esas personas que aprendemos a través de la virtualidad, del sistema mediado de la virtualidad. Y eso es lo que buscamos con estos talleres, que les permita a ustedes afianzar esa metodología, ese aprendizaje mediado de modo virtual. Y hoy, el día de hoy, vamos a desarrollar una sesión de hoja electrónica. Estas son todas las sesiones que ustedes van a desarrollar, en general todas las que están programadas desde la de ayer hasta la del 25. Entonces, la del día de hoy es la segunda hoja electrónica y también vamos a desarrollar unos temas como lo son la agenda del aula, la malla curricular y por último un ejercicio práctico con la hoja electrónica. En este momento ya les voy a dar paso a mi compañero que va a empezar con el primer tema, que es la agenda del aula y la malla curricular para dar inicio a nuestro ejercicio del día de hoy. Voy a dejar de compartir por acá. ¿Listo? Muy buenas noches. Buenas Apreciados noches, ingeniero. estudiantes unadistas, compañero. Pues como lo decía el compañero Junior, Jaime Junior, vamos a empezar tratando, pues hablando sobre la agenda del curso y sobre la malla curricular. Voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar un poco sobre esos dos temas muy importantes. Por favor, ingeniero, me indica si ya pueden visualizar mi ventana. Sí, señor, ya lo estamos viendo, el navegador de Google. Bueno, para iniciar con este tema que es la agenda del curso, pues lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra página institucional. ¿Cómo lo hacemos? Voy a hacerlo
en línea, no sé si ustedes me pueden ir acompañando, lo podemos ir haciendo todos juntos. unad.edu.co. Nos vamos aquí al menú donde dice oferta académica. En oferta académica encontramos varias opciones. Nos vamos a ir donde dice pregrados y posgrados. Vamos a darle clic. En este punto vamos a bajar un poco la ventana y vamos a seleccionar nuestro programa académico. Aquí pues tenemos algunas tecnologías, tenemos, como le dijimos, tenemos pregrados y posgrados. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Contaduría Pública, Administración de Empresas, vamos a seleccionar esta. Ustedes van a seleccionar pues, el programa académico al cual se matricularon. Aquí encontramos alguna información sobre el programa académico, la resolución, la metodología, los créditos que tiene, 151 créditos en este caso, pero nos vamos a ir a la parte inferior donde aparece el plan de estudio. En el plan de estudio, pues nos da más información. Vuelvo y le repito, nos dice que tiene 151 créditos, que debe aprobar con 114, que también tiene 37 créditos que son electivos. ¿Sí? Aquí nos va a dar información. Y nos vamos a desplazar a la parte aquí, donde dice vamos a descargar el plan de estudio. Vamos a darle clic. Y aquí nos aparece nuestra malla curricular. ¿Sí? Aquí aparece todo nuestro plan de estudio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descargarlo. Vamos a hacerlo de esta manera y mejor vamos a descargarlo. Lo guardamos. Voy a ponerlo aquí en el escritorio. Y aquí lo podemos visualizar. ¿Sí? Ya lo tenemos en PDF. ¿Qué es lo que vemos aquí en nuestra malla curricular? Pues aquí estamos viendo, voy a ponerle un poquito más de aumento y nos damos cuenta que esta malla en este programa académico, que es Administración de Empresa, pues está formada por 10 periodos académicos. ¿Sí? Aquí lo estamos, 9 periodos académicos. 9 periodos académicos. Y está formada por estos cursos que vemos acá. También en esta malla curricular estamos viendo que nos aparece, aquí por ejemplo, vamos a mirar por ejemplo esta primera que dice Cátedra Unadista. Nos está diciendo que esta TP nos está diciendo que es teórica práctica, ¿sí? Por aquí vamos a encontrar los símbolos de lo que significa cada una de esas terminologías. Si aparece T, es teórico, TP es teórico práctico, teórico práctico. ¿Listo? Volvamos nuevamente a la que estábamos. Acá Unadista nos dice que es teórica práctica y también nos está diciendo que tiene 3 créditos. ¿Sí? Aquí en el medio nos está dando el nombre y en la parte de abajo nos está dando el código de esa asignatura. Algo importante, si vemos aquí en este periodo, primer periodo académico, está formada por estos cursos, ¿cierto? ¿Cuántos créditos tenemos en este primer periodo? Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18 créditos, ¿sí? Aquí en la parte de abajo los tenemos. Entonces, esos son los que podemos matricular en este primer periodo. ¿Qué pasa si por X o Y motivo solo vieron los 4 primeros? Que al segundo periodo, pues va a empezar desde en este caso sería el quinto que le hizo falta, competencias comunicativas e inglés, tienen que verlos en el segundo periodo, entonces empieza desde aquí. Y pues ustedes matriculan de acuerdo pues al nivel del tiempo que ustedes dispongan y del número de créditos. Como ustedes saben, cada crédito tiene un valor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las materias que, pues ese va a ser el número de créditos que van a tener que cancelar. ¿Qué más podemos
ver de esto. Es importante también que cuando ustedes, por ejemplo, pasó este primer periodo, entonces ya vieron estas materias, entonces en esta materia sería bueno que uno, que lo puedan imprimir, dos, que con algún programa, bueno, no lo tengo aquí instalado, pero podamos ya sea ponerle una X o seleccionarlas, ponerle un resaltador para que ustedes sepan cuáles son las materias que ya han visto y que han sido aprobadas, ¿sí? Cuando ustedes vayan a matricular, simplemente pues empiezan desde las que les hace falta, ¿cierto? Entonces, esta es una de las maneras que ustedes pueden revisar su malla curricular. Pero hay algo más que vemos aquí. Por ejemplo, estoy viendo esta materia que tengo aquí, mientras no la voy a seleccionar. Esta nomás, esta que tengo aquí seleccionando. Electiva 1, componentes de ciencias básicas. Pero bueno, ¿cuál es esa electiva 1 de ciencias básicas? Pues nos vamos más abajito y aquí encontramos las selectivas. Entonces vamos a buscar esa electiva de ciencias básicas. Por cuáles hacen parte de esas selectivas. Aquí las tengo, electivas de componentes de ciencias básicas. Entonces, aquí ustedes pueden ver que pueden matricular fundamentos, ya sea fundamentos de matemática, álgebra lineal o cálculo diferencial. Cualquiera de esas las pueden ir matriculando. Sucede a veces que, por ejemplo, fundamentos de matemática ya se llenó. Muchos estudiantes completan el cupo que hay en ese curso. Entonces, pues, ustedes pueden seleccionar ya sea álgebra lineal o cálculo diferencial. Aquí encontramos otra, por ejemplo, electiva 3, componentes investigativos. Igualmente podemos bajar y poder mirar cuáles son las materias que hacen parte de esa línea de profundización, ¿sí? Aquí, electivas componentes investigativos. Ya los tengo, investigación cualitativa, investigación cuantitativa y técnicas de investigación, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la malla curricular. Bueno, empecé atrás para adelante, pero bueno, no importa. Para el plan, la agenda del curso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la agenda del curso, igualmente vamos a ingresar a nuestra plataforma, ¿sí? Aquí nos vamos al campo virtual, nos vamos, bueno, previamente hay que registrarnos, pues yo ya estoy registrado, por eso ya estoy en el curso, pero me voy aquí donde dice mis cursos. En mis cursos seleccionamos pues el curso que estamos, en este caso es herramientas digitales. Voy a seleccionar, por ejemplo, el aula A. Ustedes van a seleccionar a la que hacen parte. Entonces, fíjense que nos aparece esta ventana y en la parte izquierda vemos que nos dice agenda del curso. ¿Qué vamos a encontrar en esta agenda del curso? Pues vamos a encontrar las actividades que vamos a estar viendo durante el curso. Pero aquí en esta agenda, si ustedes ven, es una agenda que es semaforizada. ¿Qué significa eso? Aquí nos indica, por ejemplo, a partir de, bueno, hoy nos aparece que la actividad inicial termina el día de hoy a las 11:55 de la noche, ¿sí? Por eso la tenemos en rojo, ¿sí? Dice que cuando ya faltan 3 días se nos va a poner en rojo y es una alerta para que nos pongamos y realicemos la actividad antes de la fecha de cierre. Si vemos, aquí aparecen todas las actividades, las siguientes actividades que ya les debe aparecer en color verde a partir del día de mañana. Es esta que ya vamos a empezar a realizar, que empieza el 15. Bueno, ¿cómo está formada? Pues está formada por el nombre de la unidad, que aparece aquí, el nombre de la actividad,
cuáles son las actividades que se van a realizar. Aquí nos dice el tipo de actividad. Por lo general, casi todas las actividades son individuales. Aquí nos dice 150. 150 es el valor o el peso o el puntaje que tiene esta actividad, 150 puntos. ¿Cuándo inicia? El 15 de abril. ¿Cuándo termina? El 14 de mayo. Y este es el plazo que tenemos los tutores para poder entregar una retroalimentación. Así sucesivamente lo vamos a encontrar para todas las actividades, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y se puedan organizar los tiempos de inicio, los tiempos de finalización, las fechas de entrega y los tiempos de retroalimentación por parte del tutor. Entonces, aquí nos damos cuenta, estamos en rojo porque ya la actividad se cierra el día de hoy. También es los eventos, aquí en la parte derecha pues se nos van mostrando todos los eventos que están próximos a vencer, las cuales también ustedes deben estar muy pendientes de ellos. ¿Listo? Entonces, en esta corta introducción explicación de lo que es la agenda del curso, de la malla curricular, que son muy importantes que la tengan en cuenta, y el próximo periodo académico lo puedan realizar, o ustedes en este momento puedan realizar las pruebas con sus programas académicos para que vean su malla curricular, la puedan descargar y puedan tener presente todos esos detallitos que hemos hablado el día de hoy. Les voy a dar paso al compañero Jaime para que continuemos con el taller que tenemos propuesto para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ok, ingeniero. Entonces vamos aquí. Igual en el chat se ha estado compartiendo el enlace de la asistencia. Por favor, ir llenando el formulario de asistencia, que he visto que ya han ido ingresando más estudiantes, entonces no se les olvide. Ahí está el formulario. Vamos aquí a compartir pantalla. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Por favor, mantener micrófonos apagados cuando no vayamos a intervenir. Entonces, continuando aquí nuestro ejercicio del día de hoy, ahora vamos a pasar a otra herramienta que tenemos para hoy, que es la hoja electrónica. Vamos a trabajar con lo que es Microsoft Excel. ¿Y qué es Microsoft Excel? Es un paquete especializado en cálculo de todo tipo y gráficas. Es muy utilizado en lo que es en nóminas, en inventarios, pero también en todo lo que uno necesite llevar registro de datos y también de procesamiento de información que uno necesite con ella. Entonces, es una herramienta que nos ofrece Microsoft muy atractiva, que le permite a usted resolver todo tipo de problemas aritméticos y lógicos en lo relacionado con datos. Ahora, pues igual es una herramienta sencilla. Todo en Excel se llama hoja de cálculo, que lo vamos a mirar ahorita en un ejercicio práctico. También todos esos archivos, cuando le damos allá guardar como, así igual como en Word, cuando guardamos en Excel un archivo, ese archivo se llama un libro, porque ese libro contiene una serie de hojas, las cuales van a poder almacenar información, datos, gráficos, todo lo que uno necesite almacenar. Y igual pueden almacenar varias hojas. Cada libro puede tener un número de hojas que uno necesite en modo casi infinito. Eso sí, entre muchas hojas tenga un libro, pues puede ser muy engorroso manejar cada una de esas hojas. En Excel encontramos así esa interfaz que les estoy mostrando en este momento. Esta es la interfaz que vamos a encontrar cuando abrimos un archivo en Excel, que en este caso tenemos en la parte superior la barra de acceso rápido, muy parecida a la de Word. Tenemos una cinta de opciones, donde vamos a mirar ahorita en un ejercicio práctico esa cinta de opciones, la barra de título.
Y cada uno de estos cuadritos que ustedes ven acá, una serie de cuadros. Esos cuadros se llaman celdas. ¿Esa celda qué es? Es la intersección entre una columna y una fila. Cuando yo me ubico en un cuadro en específico, en cualquiera de esos cuadros, yo me estoy ubicando en una intersección. ¿Qué quiere decir? Que me estoy ubicando en una columna, todas estas columnas tienen una letra, y en una fila. Como ustedes pueden ver acá, todas las filas tienen un número, 1, 2, 3. Entonces, en este caso, esta celda está en la columna I y está en la fila número 11. Entonces, es una intersección, lo que quiere decir una celda en Excel. Y en esa intersección podemos colocar datos, números, texto, caracteres. Ahí podemos colocar información que necesitemos procesar. Entonces, ahí lo vamos a poder hacer. Igual tenemos en la parte inferior de la ventana lo que es la etiqueta. Aquí donde ven esta etiqueta es donde vamos a colocar todas las hojas de nuestro libro. En este caso hay una hoja no más. Podemos ir agregando todas las hojas que necesitemos trabajar sin ningún problema. Y tenemos también lo que es la barra de desplazamiento horizontal. Esa es la pestaña, a grosso modo rápido. Ahorita la vamos a ver en un archivo específico. Esto es para que se den cuenta cuando ustedes abren un archivo en Excel, lo que van a encontrar. Pero ese archivo en Excel, este archivo que tenemos acá o esta interfaz cuando lo abrimos, ella nos permite a nosotros hacer una serie de cálculos, que esos cálculos pueden ser aritméticos, financieros, lógicos, matemáticos, de todo tipo de cálculos. Y en Excel, para poder trabajar esos cálculos, hace uso de algo llamado las fórmulas. ¿Y qué es una fórmula? Es una expresión que se utiliza para realizar un cálculo. En Excel, todas las fórmulas van a empezar siempre con el igual, que ahorita les voy a proceder a explicar en el ejercicio, o con un símbolo más. Aquí en el ejemplo, en la imagen, ustedes van a ver una fórmula en la cual suma dos números. En este caso suma este número 20 más el número 30. ¿Y qué hace en este caso? Selecciona dos celdas. Esta celda de acá y se la suma a esta otra celda. Y el resultado ya nos va a arrojar acá 50, que sería 20 más 30 y el valor aquí nos lo va a mostrar. Esa es la forma como podemos escribir una fórmula sencillita. Y también tenemos en Excel algo especial y es lo llamadas funciones. ¿Qué es una función? A diferencia de una fórmula, una función empieza con una palabra. En este caso, un ejemplo, la suma. ¿Y por qué empieza por una palabra? Porque las funciones son específicas. Cuando yo digo suma, es porque necesito solo sumar. Si yo necesito hacer una multiplicación, entonces utilizo una función específica para hacer multiplicaciones. Las funciones son para hacer operaciones específicas exclusivas que necesitemos, ya sea sumar, hallar promedios o si necesito hallar el producto, todo tipo de fórmulas o funciones, en este caso las funciones, todo tipo de funciones que necesitemos, Excel nos las va a permitir trabajar. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Las fórmulas se escriben, las fórmulas pueden tener funciones. En este caso, en esta segunda imagen acá, que se pueden dar cuenta, tenemos el número 5 más suma. ¿Y qué quiere decir en este caso esta operación? Que estoy sumando el número 5 a una función de una suma. Entonces, aquí se suman tres valores y a eso se le suma el número 5. Cuando yo hago este caso, una suma, a esta función suma le agrego este número, estoy haciendo uso de una fórmula, porque las fórmulas pueden tener todo tipo de funciones. Una fórmula es general. Yo puedo unir 3, 4 funciones en una sola fórmula, mientras que la función específica es única para hacer una operación. Entonces, eso es lo que nos permite trabajar, que es importante pues en Excel el manejo de fórmulas y funciones, porque en Excel todo se maneja con fórmulas y funciones. ¿Cuál es la clave para dominar Excel? Apropiarse del manejo de funciones y fórmulas. Ustedes aprenden a manejar una fórmula y una función y con eso se pueden defender en Excel divinamente. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora me voy a ir a hacer el ejercicio práctico y lo vamos a ir explicando paso a paso en el ejercicio práctico después de este recorderis de funciones. Entonces, voy a pasarles el archivo en este momento, la hoja de Excel. Se las voy a pasar aquí en el chat para que ustedes
la puedan descargar ahí en su computador y puedan ir desarrollando el ejercicio del día de hoy. Entonces, ahí se las dejé para que la descarguen y yo ya la voy a abrir acá. Voy a abrir aquí la hoja. Este es el libro. Este libro se llama Fichero Excel. Este es un libro de Excel y acá vamos a empezar a explorar eso que les mostré allá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La parte del título. Lo que es el título. Tenemos la cinta de opciones. En este caso tenemos lo que es la parte de inicio para lo que es pegar, el tema de las fuentes que necesitemos configurar, ya sea tipo calibre, un ejemplo Arial, Time New Roman. Eso lo podemos hacer aquí en el bloque de fuentes. Tenemos el tema de la alineación, que podemos alinear al centro, a la izquierda, a la derecha. También el tema de numérico, que en este caso, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, de cómo configurar este formato. Aquí nos ofrece formato moneda, formato contabilidad, fecha corta, hora, porcentaje, o también notación científica. Por si necesitamos anotar algún número y que aparezca en notación científica, lo podemos hacer. Luego tenemos lo que es ya la parte de estilos, los estilos ya para aplicarle a estas celdas que tenemos acá, todos esos estilos de color, bordes, encabezados, eso ya lo podremos configurar aquí, lo que es en estilos. Luego tenemos en insertar, lo que es insertar celdas, que yo me puedo ubicar acá, un ejemplo en esta, y le puedo dar aquí insertar celda, él me va a insertar otra. En este caso no se nota porque no tenemos un borde, que les voy a explicar también, para que se den cuenta, y podemos insertar ahí celdas debajo, porque cuando tenemos, digamos, un registro de datos largo y puede que de pronto se me olvidó colocar algún registro y queda por ahí a la mitad, entonces yo puedo insertar una celda para colocar ese valor que me quedó faltando y con eso ya tener toda la tabla completa o todo el registro que necesito. Tenemos lo que es la parte de filtros y análisis de datos. Igual en insertar vamos a encontrar todo el tema de gráficos, lo que es gráficos, tablas, que eso también lo podemos manejar aquí. Yo les voy a explicar un gráfico sencillito. Aquí lo vamos a hacer en el ejercicio también. Y luego tenemos lo que es la configuración de la página. Aquí se llama disposición, pero puede que en la versión de Office que usted tenga en su computador, este es Office 365, pero usted puede que tenga otra versión más antigua, entonces puede que aparezca con otro nombre, porque la cinta de opciones tiende a ser muy parecida de Office 2013 en adelante, pero ya lo que cambia en sí es el nombre y el orden de cada una de esas cintas de opciones. En este caso, acá se llama disposición de página y es donde podemos configurar el tamaño del papel, la orientación, las márgenes. Eso lo podemos configurar acá en disposición de página. Tenemos la parte importante de esta cinta de opciones que son las fórmulas. Acá es donde vamos a poder elegir la fórmula que necesitemos, ya sea financiera, lógica, texto, fecha y hora, o aquí donde dice autosuma le damos un clic y podemos buscar todas las funciones que necesitemos. Donde dice más funciones, ahí vamos a encontrar todas las funciones que necesitemos por categorías, un ejemplo financiera o si necesito alguna estadística. Entonces yo voy a poder empezar a buscar la fórmula que yo necesito dependiendo de lo que necesito calcular, algo estadístico o financiero, un ejemplo o de texto. Eso lo puedo yo elegir acá cuando me voy aquí, lo que es al icono que dice autosuma y ahí puedo buscar todas las funciones que yo necesito. En datos, ya vamos a encontrar todo el tema de manejo de datos, ya sea datos de afuera, externos, o también lo que es para filtros, para ordenamiento, para colocar validaciones. Todo eso lo podremos hacer acá con el tema de datos. Tenemos lo que es revisar para el tema de comentarios, que esto se utiliza mucho, ya sea también para proteger contenido de la celda o también para colocar comentarios específicos que necesitemos. Eso lo podemos hacer ahí también, revisar la parte ortográfica, sinónimos, todo ello lo podemos hacer lo que es en revisar. En vista, pues ya es como podemos manejar el zoom, un ejemplo acá el zoom para agrandarlo, o en la parte inferior podemos agrandarlo, ahí en la parte inferior en esta raya que pueden ver al lado derecho, ahí ustedes pueden agrandar el zoom o lo pueden achicar. Entonces, ahí en la parte de vista es para eso, para cómo quieren ustedes que se vea esta hoja que estamos trabajando en este momento. Si la quieren así en páginas más chiquiticas o normal, o en un diseño de página así
como que aparezca así por hojas separadas. Eso lo pueden hacer ustedes ahí. Y tenemos otra de automatizar, que esto ya es para manejar un poco el tema de macros, pues hoy no lo vamos a tocar. Y entonces vamos a empezar con un ejercicio práctico el día de hoy. Y vamos a empezar con lo que es esta hoja que yo tengo acá, que viene en el archivo que les compartí, esta hoja llamada datos. Aquí tengo una hoja llamada datos, que estas etiquetas que ustedes ven acá, que dice cálculo, ese es el nombre que yo le puedo colocar a esta hoja. Esta primera dice hoja 1, pero esta de acá yo le puedo cambiar el nombre a donde dice cambiar nombre y colocarle el nombre que yo quiera. Entonces, así podemos hacer con cada una de estas hojas que tenemos acá, cambiándoles el nombre. En este caso, en el ejercicio tenemos una hoja con una serie de valores. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, cada una de estas celdas, de estos cuadritos que son celdas, tiene una serie de valores. Aquí tienen unos números, aquí tenemos un texto de nombre de persona, tenemos aquí otro texto, valores numéricos, y acá en esta tabla, yo la tengo aquí con datos, pero yo a esta tabla le puedo empezar a colocar lo que es bordes, encabezado, y para ello lo que tengo que hacer cuando yo necesito colocarle un borde a una tabla acá, como esta que les estoy mostrando, es seleccionar primero con clic sostenido, desde la primera celda, con clic sostenido seleccionar toda la tabla. Hasta ahí ya tengo toda la tabla seleccionada. Y lo primero que hago es colocarle un borde por acá. Aquí en la parte de inicio, en la opción de inicio, vamos a encontrar aquí este cuadro que les estoy mostrando con el cursor para colocar todos los bordes. Le damos un clic y ya tendremos aquí una tabla dibujada. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo dibujar tablas en Excel. Solo es seleccionar las celdas y colocarles borde y ya tengo una tabla diseñada. Entonces, ya con un dibujo de tabla yo ya puedo colocar datos, puedo organizar la información como yo la quiera organizar. Y eso es una forma sencilla para poder elaborar una tabla. A esta tabla igual yo le puedo colocar aquí un color a este encabezado. Es muy sencillo. La seleccionamos acá y acá en inicio, donde dice acá bordes, relleno, acá al lado de bordes relleno, ahí donde yo puedo colocarle un color a ese fondo. Un ejemplo, color verde. Entonces ya me quedaría este encabezado con un color verde. Así ya puedo empezar a colocarle yo a cada una de esas celdas el color que yo quiera. Un ejemplo acá azul o acá este texto también, un color aquí donde está esta A. Ahí le puedo yo colocar un color a ese texto. Un ejemplo ese amarillo que ven ahí. Entonces ahí ya puedo yo empezar a colocarle formato a este texto, porque esto es un formato en sí. Colocarle formato a la celda y al contenido de dicha celda. A ello también le puedo colocar a esta celda también unos formatos que les mostré allá, que son los formatos para los valores. En este caso tenemos valores numéricos, tenemos una serie de números acá donde les estoy mostrando, y estos valores yo les puedo colocar un formato específico. Un ejemplo este de valor unitario. Yo selecciono todas estas celdas y para yo colocar un formato a estas celdas, me voy aquí, primero en inicio y aquí donde dice número. Y es acá donde yo puedo elegir el formato de número que yo quiero que se vea ese valor. Un ejemplo, el valor moneda. Y como se pueden dar cuenta, ya me quedó acá los valores en formato moneda con el símbolo pesos. Porque el símbolo pesos no se debe escribir. Él mismo lo escribe, entonces nosotros solo digitamos el número, pero él mismo coloca el símbolo de signo pesos o euro, dependiendo del formato que hayamos elegido. Entonces, en este caso, es un formato moneda universal y a este formato, pues como se pueden dar cuenta acá, este formato tiene una serie de decimales, que tiene acá el valor numérico, coma y dos ceros acá, que es el valor decimal que tiene este número. Yo le puedo quitar o aumentar los decimales, aquí mismo en número, y aquí donde dice aumentar decimal, yo le puedo aumentar los decimales a este número si quisiera un número decimal grande, o reducirlo al lado derecho, ahí le puedo ir quitando los decimales y que me quede el valor sin decimal. En este caso, me quedaría el valor sin decimales que no lo necesito y lo mismo puedo hacer con los otros. Me voy acá, aquí donde estoy moviendo el cursor y le digo retirar, aquí donde dice disminuir decimales. Le quito los decimales y ya me queda ahí el valor que necesito trabajar. Eso, pues en la parte de valores que tenemos acá,
pues, lo que son estos valores unitarios y estos valores de acá. Ahora, esta tabla que yo les estoy mostrando en este caso es una tabla parecida a como cuando ustedes hacen una compra. Cuando ustedes se van a un supermercado, hacen una compra y le entregan una factura. Siempre la factura que trae una cantidad, un valor unitario y un valor total a pagar. Y en este caso tenemos un ejemplo parecido que tenemos una serie de valores acá, tenemos un valor unitario y tenemos aquí que necesitamos calcular el total de horas trabajadas y un total a pagar. Para este caso, ¿qué necesitamos trabajar? Una función o fórmula que necesitemos trabajar. Para este caso, el total de horas trabajadas se utiliza una función o se puede utilizar una función llamada función suma. ¿Por qué función suma? Porque necesito sumar estos valores que están acá. Me dice un total, entonces yo le doy el igual. Toda función en Excel o fórmula inicia siempre con el símbolo igual. Entonces, colocamos el símbolo igual y yo puedo escribir la fórmula, la función, en este caso un ejemplo suma. Ustedes, la idea, ¿cuál es la que yo recomiendo? Acostumbrémonos a escribir las fórmulas y así nos las aprendemos más fácil. Porque si nos vamos por insertar, buscamos la fórmula, pues cuando la escribimos así manualmente, es más fácil de aprenderla porque igual la practicamos y nos la aprendemos y así la dominamos mejor. Porque ya aprendemos a escribir parte por parte de cada una de esa fórmula y con eso pues la dominamos y también identificamos cómo escribirla y cómo agrandarla si queremos vincularla con otra fórmula. Entonces, es la recomendación que yo siempre hago, es escribirla paso a paso. En este caso, aquí en la barra, esta barra que ustedes están viendo, aquí que la voy a seleccionar, está la barra de fórmulas. Es acá donde ustedes van a ir mirando cómo se va escribiendo esta fórmula acá en esta celda. En este caso, necesitamos sumar valores. Yo puedo sumarlos de una forma. Un ejemplo, acá selecciono esta celda y acá me va diciendo que debo escribir. Un ejemplo, un punto y coma. El punto y coma en Excel se utiliza para separar valores. Cuando yo necesito varios valores por separado, utilizo el punto y coma. Entonces, un ejemplo, este otro valor acá, vuelvo y escribo el punto y coma, este otro, punto y coma y el último. Ya tendré los 4 valores que necesito sumar. Luego cierro el paréntesis. En este caso, toda función se abre con paréntesis y se cierra con paréntesis. Así ya tendremos acá una función suma escrita. Le damos Enter y ya nos calcula aquí un valor. La otra opción que tengo para escribirla también, igual con la misma función suma, es hacer uso de rango de valores. Si yo de pronto tengo una cantidad de celdas, digamos 10, 20 celdas para sumar, pues elegir una por una es un poco engorroso. ¿Qué puedo hacer? Elegir un rango de valores. En Excel los rangos de valores arrancan en la celda inicial y terminan en la última celda que necesito sumar. Y acá, a diferencia del valor anterior, de los valores que escribimos anterior, en este caso se utiliza los 2 puntos, que es los 2 puntos que indican que inicia un rango y termina en una celda el rango. Siempre los rangos se manejan con 2 puntos y los valores individuales con punto y coma, para que lo tengan en cuenta al momento de escribir una función. Los rangos siempre con 2 puntos y los valores por separado con punto y coma. Luego le doy un Enter y ya me calcula aquí el valor. Entonces, aquí ya tengo escrita esta función de 2 formas, con valores individuales o con valores tipo rango. Ahora, si yo necesito calcular todos estos valores que ven acá, pues escribir la función una por una, pues en algunos casos puede ser engorroso. Y si yo ya sé que esta función que estoy trabajando, pues maneja el mismo rango de valores, pues el mismo rango como tal de celdas de la columna, digamos, de la F hasta la I. Si ya sé que tengo que sumar valores que van desde la F hasta la columna I, entonces yo puedo utilizar algo que me ofrece Excel y es el clic sostenido aquí donde está la celda de la fórmula. Aquí en esta función, en esta celda, que en este caso está acá en la J11, en esta celda yo puedo irme acá, aquí en la parte inferior, voy a agrandar el zoom para que se vea un poco mejor. Acá, cuando yo me ubico acá en esta esquina inferior derecha de la celda, se activa una cruz un poquito negra, una cruz negrita. Y acá yo con clic sostenido puedo reemplazar ahí la fórmula en donde la necesito trabajar. En este caso,
aquí ya me empieza a calcular valores y simplemente lo único que hace es reemplazar el rango. O sea, desde la F15 a la I15, la siguiente va a ser de la F16 a la I16 y así me empieza a reemplazar lo que es el rango de valores. Y con eso ya podré yo calcular cualquier valor así de modo rápido y no escribir la fórmula una por una, porque pues puede ser un poco engorroso cuando son tablas así muy grandes de registros de 100, 200, pues eso realmente es un poco tedioso si lo escribimos uno por uno. Ahora, en este caso, pues tenemos aquí una función. Y el siguiente paso, como en la factura de compra o en una factura que tenemos, cuando ya sé yo cuánto es el total del producto que voy a adquirir y el valor unitario de dicho producto, necesito, en este caso, hacer uso de una operación. ¿Qué operación necesitaré acá? ¿Quién me puede decir qué operación necesito acá para hallar este total pagado? Si tengo el total, un total numérico y un valor unitario. De casualidad no es esto, no, multiplicar, digamos, el valor unitario por el total de horas trabajadas. Exacto, eso es lo que necesito calcular. Necesito hacer una multiplicación del total de horas trabajadas, que que ya lo acabé de calcular acá, y un valor unitario que ya tengo acá estandarizado. Entonces, en este caso, para hallar yo este total a pagar, yo lo puedo escribir de dos formas. La primera con el símbolo igual, y luego me voy y selecciono la celda del total de horas trabajadas, y acá la multiplicación en Excel es con el asterisco. Escribo el asterisco y luego me voy y elijo la otra celda, que en este caso sería el valor unitario, le doy un enter y ya tengo acá un total a pagar. Entonces, aquí estoy utilizando una multiplicación básica, lo que es este número por este otro número y el resultado total a pagar. También Excel me ofrece una función y esa función se llama producto. La función producto es la que me permite a mí utilizarla, pues multiplicar valores o rangos también. En este caso vamos a multiplicar dos valores. Este número de acá y lo separamos con punto y coma y luego el siguiente número, que sería la celda siguiente del lado derecho. La cerramos, cerramos la función y le doy un enter y ya me calcula aquí el valor. Con la función igual puedo yo lo mismo, reemplazo todos los valores acá y en este momento ya tengo todo calculado sin haberme puesto a escribir una por una. Él siempre me va a reemplazar, en cada celda me va a reemplazar el rango de valores, porque unas empiezan en el 20, en otras en 21. Entonces, cada uno de esos rangos me lo va a cambiar y así ya podré yo calcular todos los valores sin tener que escribir una por una. Hasta ahí, pues el manejo básico. No sé si hay alguna duda de este proceso hasta el momento. No, no, señor, no. Ok, igual pueden ir escribiendo sus dudas ahí en el chat. Recuerden que el tal ingeniero también hay pendiente de sus dudas ahí para que vayan saliendo sus dudas ahí, las pueden ir escribiendo. En el caso de una división, ¿cómo sería? Igual que la multiplicación o se da uno a producto o... Igual puedes buscar ahí la función. Aquí está una función para dividir, pero en este caso tenemos que ubicarla, podemos ubicarla acá, esta función de dividir. Pues igual, como todo en división, el valor dividido en este otro valor. Pues yo puedo colocar este valor acá, un ejemplo, dividido con el slash y este de acá y me lo va a dividir acá. Entonces, él me calcula ahí el valor, pues con el slash podría calcularlo con pues una división normalita, sencillita, que en este caso esta división sería para calcular valores enteros, me muestra solo valores enteros, que sería esta división de acá sobre esta de acá. ¿Sí quedó claro?
Disculpe, Sí, tutor. señor. Dime. ¿Usted tiene alguna página de YouTube y eso que me puede recomendar para ello? La verdad, como nunca he usado Excel, ando muy perdido. Pues en YouTube, ustedes pueden buscar ahí en YouTube tutorial Excel o curso. Hay cursos hasta en YouTube que uno consigue cursos completos de Excel paso a paso. Es buscar ahí en el navegador ahí en YouTube, pues ingresar a YouTube y escribir ahí tutoriales, cursos, eso hay cualquier cantidad de tutoriales que pues, se pueden mirar ahí. Uno siempre busque, cuando uno busca en YouTube, pues uno mira también que de pronto sean listas de reproducción, que son personas que tienen un canal y tienen una lista de reproducción donde explican paso a paso, primero tal cosa, esta otra, y ustedes ahí pueden ir revisando, porque igual hay veces es un solo video completo, pues ahí no es siempre atractivo. Uno siempre busca listas de reproducción en YouTube donde uno pueda mirar un ejercicio en un video, luego en el otro video así, todo por separado. Bueno, entonces seguimos aquí en nuestra hoja. Esta era la parte inicial de esta hoja de datos. Ahora me voy a ir aquí a una hoja cálculos para explicar unas funciones especiales que tenemos en Excel. Y es que acá cuando ustedes de pronto se enfrentan en algún momento en algún interrogante o en alguna pregunta, en este caso tenemos aquí una tabla. ¿Alguien tiene alguna duda? Veo que activaron un micrófono o... Bueno, entonces seguimos aquí. Ahora, esta tabla que les estoy mostrando en este caso es una serie de preguntas que tenemos que empezar a resolver y que puede ser que de pronto ustedes en algún momento les tendrán que preguntarse y también mirar cómo calcularlas o cómo responderlas. En este caso, la primera pregunta me dice, ¿cuál es la cantidad de horas trabajadas por el personal durante la semana 2? Entonces me dice acá, bueno, pero me están preguntando, ¿cuál es la cantidad de horas trabajadas por el personal durante la semana número 2? En este caso, tengo que empezar a utilizar funciones y acá, pues vamos a utilizar otra vez la función que trabajamos en la hoja datos. En este caso, cuando yo necesito trabajar una función y que tengo valores, digamos, aquí en una hoja aparte, entonces yo puedo utilizar valores de esta hoja. Puedo utilizar estos valores de acá y calcular resultados acá en esta otra hoja. ¿Y cómo escribo eso? Muy sencillo. Igual empiezo con el igual, suma, le doy doble clic ahí y en este caso me tengo que ir a la hoja de datos. Tengo que darle un clic aquí a la hoja de datos y acá empezar a seleccionar el rango de valores que necesito sumar. Me está preguntando la semana 2. Aquí me dice horas trabajadas en semana 2. Entonces yo selecciono con clic sostenido este rango y acá, como se pueden dar cuenta en la barra de fórmulas, me aparece una palabra y esta palabra que dice datos hace alusión a la hoja de datos de donde está la información. ¿Qué me quiere decir esto? Que este rango de valores de la G10 a la G30 se está tomando de una hoja llamada datos y por eso aparece esta palabra que ustedes ven acá con un signo de admiración bajando que indica que estos valores que acabo de seleccionar están en la hoja datos, pero los voy a utilizar en esta hoja cálculo. Luego cierro acá el paréntesis, le doy un enter y ya me calcula valores acá. Como se pueden dar cuenta, aquí ya me hizo una suma y me trajo los valores que tenía en esta otra hoja y los utilizó acá en esta hoja cálculo. Así es como podemos traer valores de otras hojas que necesitemos trabajar. Siempre nos van a aparecer el nombre de la hoja de donde estoy sacando los datos, sea la hoja dato, la hoja gráfico, de la hoja que yo necesite traer la información, de ahí la puedo sacar. Entonces, eso es. Ahora, también tenemos otro interrogante acá. Me dice cuál es la mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 1. ¿Cuál es la mayor cantidad? La mayor. En este caso, para este interrogante, Excel tiene una función especial
y es una función llamada máximo y también tiene una para valores menores, que es la mínimo. El máximo, la función máximo, me permite identificar cuál es el valor máximo de un rango de valores. Y cuando yo necesito un valor mínimo, él me va a buscar el valor de menor cantidad o de menor tamaño en ese rango de valores. Entonces, acá para esta primera interrogante de mayor cantidad, necesitamos utilizar esa función máximo. Y para ello, colocamos el igual y la palabra max, que max es para máximo. Colocamos aquí el máximo y me voy a la hoja de datos nuevamente, pero en este caso, la semana 1, que sería este rango de acá, la semana 1. Cierro el paréntesis y le doy un enter y ya me calcula acá, como se pueden dar cuenta, cuál es el valor máximo en la semana número 1. Ahora me dice acá el menor valor para la semana 4. Entonces, para valores menores en Excel, como les decía, se utiliza una función llamada mínimo, que esa función me permite identificar cuál es el valor menor en un rango de valores. Y empiezo igual con el símbolo igual, luego escribo min, la función mínimo se escribe con la palabra min, en este caso min, y luego de ello me voy nuevamente allá a buscar el rango, en este caso es de la semana 4. Entonces la semana 4 en este caso está en la columna I. Toda esta columna I hace relación a la semana 4. Entonces me voy acá, selecciono este rango con clic sostenido, lo cierro acá en la barra de fórmulas, aquí en esta parte donde está la barra de fórmulas, aquí cierro la fórmula y acá ya me queda el valor. Entonces, como se pueden dar cuenta, tengo funciones totalmente distintas, una para hallar el mayor valor, otra para hallar un valor menor. Y ahora tenemos acá otra también, otro interrogante, pero este ya es totalmente distinto. Me dice, ¿cuál es la cantidad promedio de horas trabajadas durante la semana 3? Ya sé que tengo que utilizar la semana 3, pero en este caso me está pidiendo un promedio. Y para ello Excel también tiene una función llamada promedio y la escribimos como promedio. La primera porque las otras son de condicional. En este caso utilizamos la primera que dice solo promedio. La sola palabra promedio y me voy acá a la hoja de datos y me ubico en la columna de la semana 3. Lo mismo, selecciono el rango de valores, cierro acá la función y aquí ya tengo un valor promedio en la semana 3. Hasta ahí todo estaría bien porque igual pues ya tengo pues valores, lo que es promedio, mínimo, máximo. Y ahora tengo otro interrogante especial. Porque allí pues aquí seleccioné solo rangos de valores y aquí ya pues me calculó lo que necesitaba simplemente seleccionando un rango de valores. A ustedes puede que se les aparezca unos interrogantes especiales como el que les voy a mostrar. Me dice, ¿cuántos empleados son del género femenino? Y yo como sé si tengo un rango de valores y ahí qué puedo hacer cuando me dicen, bueno, que sean solo del género femenino. ¿Cómo puedo yo contar eso en ese caso? Pues en ese caso tengo que utilizar unas funciones llamadas funciones condicionales. ¿Qué son esas funciones condicionales? Son esas funciones que me permiten a mí determinar un rango de valor o una operación, ya sea una suma, un contar, pero teniendo en cuenta algo llamado el criterio. ¿Y cuál es el criterio en este caso? El género femenino. Necesitamos contar todos los empleados, pero solo los que sean del género femenino. No podemos contar los del masculino o si de pronto tenemos personas que no sean de ninguno de los dos, no. Tenemos que en este caso utilizar solo los que sean del género femenino. Y para ello podemos utilizar una función y se llama función contar, que ya lo que hace es contar valores, pero en este caso necesitamos una especial que se llama contar sí. Esta es la función contar sí, es una función condicional que elige una serie de valores teniendo en cuenta un criterio específico. Entonces le doy un doble clic y primero me pregunto acá, como se pueden dar cuenta en color azul, primero me pregunta el rango. ¿Cuál es el rango en este caso? En este caso necesito los empleados, que acá en este caso sería el género. Este sería el rango que yo necesito contar porque es lo que me están pidiendo. ¿Cuáles son del género femenino? Entonces este es el rango de valores que yo necesito elegir. Lo que es el género
Luego acá, aquí tengo que luego colocar un punto y coma, porque este rango hace parte de un valor aparte, o sea, un rango, un valor por separado, y luego el punto y coma para escribir el criterio. El criterio, ¿cómo yo lo puedo escribir en este caso? Yo en este caso el criterio lo puedo escribir dándole un clic, un ejemplo, a la celda femenino. Ahí ya estoy escribiendo un criterio que quiere decir que las celdas que tengan el valor femenino me las va a sumar, me las va a contar. O también, si no quiero seleccionar una celda, puedo yo escribir el criterio manual con lo que son estos puntos y comillas, estas comillas. Con comillas yo puedo escribir el criterio. Un ejemplo femenino, cierro aquí las comillas y cierro la función. Es la forma como yo puedo escribir en este caso el criterio con comillas o seleccionando directamente una celda que tenga el valor del criterio que necesito. Entonces, si yo le doy aquí femenino, así con la palabra femenino, me va a calcular en este caso los que son del género femenino, que son 9 personas. 9 personas que tenemos acá que están en el género femenino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí ya están 9 personas que me las contó. Ahora tenemos algo especial aquí en este otro interrogante. Y es que aquí en este interrogante me dice cuántos empleados son del género masculino. ¿Qué pasa con estas dos interrogantes? Tienen algo especial y es que me están preguntando contar empleados. O sea, ambos van a contar empleados, pero lo único que cambia en este caso es el criterio, porque aquí me dicen femenino, pero aquí me dicen masculino. Yo en Excel puedo ubicarme en esta fórmula, un ejemplo en esta fórmula que acabamos de utilizar, la copio con control C y me ubico en esta otra y la pego, pero le cambio el criterio. Le coloco en vez de femenino, masculino. Le doy Enter y ya me va a calcular sin tener que ir otra vez a seleccionar rangos allá, porque él aquí me va a seleccionar ya todo lo que necesito dependiendo de ese criterio, que sea masculino y arriba que sea femenino. Entonces, es una ventaja también que tenemos acá cuando sabemos qué rango de valores necesitamos utilizar y que lo único que necesitamos es un criterio específico, lo podemos cambiar simplemente en cada fórmula su criterio que necesita. Con eso ya podremos utilizar la misma función, pero con criterio distinto. Y luego tenemos una última función que les quiero mostrar acá, esta especial, que esta función sí esta es algo especial adicional a la anterior, porque aquí me dice, ¿cuál es el promedio de horas trabajadas por los empleados del género femenino en la semana 1? Tengo acá dos cosas que me están preguntando. Un promedio de la semana 1, pero que sean solo del género femenino. No pueden ser del género masculino, que sean solo del género femenino. En este caso, tengo que utilizar un condicional, pero una función condicional llamada conjunto. ¿Y qué hace esa función condicional conjunto? Es una función que utiliza dos criterios distintos. Uno, que sean empleados del género femenino y el otro, que sean de la semana 1. Entonces, en este caso, para esta, necesitamos utilizar una llamada promedio, pero que sea promedio sí conjunto. El primero, acá cuando yo elijo esta promedio sí conjunto, me dice rango del promedio, o sea, el rango de valores que yo necesito calcular. En este caso, el primero sería de la semana 1, me voy acá, la semana 1, y luego acá escribo el criterio. En este caso, ese ya tengo el rango que necesito calcular, el rango promedio. O sea, necesito sobre la semana 1 calcular un promedio. Pero entonces, acá me dice un rango criterio. ¿Y cuál es el rango criterio? El género que necesito. O sea, que me calcule un promedio, pero que sean solo de género femenino, que no sean de género masculino. Entonces, elijo un rango ahora acá, pero ahora sí le coloco acá el criterio, que sería el criterio femenino. Entonces, en este caso estoy escribiendo, primero elijo un rango de valores, que es donde voy a calcular el promedio. Luego, el criterio para poder calcular dicho promedio, que el criterio va a ser que sean del género femenino, que no sean de otro género. Entonces, yo le doy un enter acá
y me va a calcular acá. Entonces, el promedio de horas trabajadas en la semana 1, pero para el género femenino. Si yo quiero el género masculino, pues lo único que haría es colocarle la palabra masculino. Le doy masculino y ya, como se pueden dar cuenta, me va a calcular un valor diferente. Entonces, eso para que se den cuenta cuando necesitamos trabajar así funciones que son parecidas, pero que lo único que cambia es el criterio. Femenino y listo. Ya tengo acá esta parte para poder trabajar estas funciones. No sé si hay alguna duda de este proceso que acabo de hacer o cómo vamos. Igual está siendo grabado, ustedes pueden revisar las grabaciones, entonces, pues para que se den cuenta. Bueno, si no hay dudas, entonces les voy a explicar como última parte de este taller del día de hoy, cómo insertar una gráfica. Tenemos aquí una tabla con valores. Ustedes se pueden dar cuenta que tengo aquí unos valores calculados y tengo aquí unos textos. Entonces yo necesito calcular un gráfico, decir, bueno, un gráfico que me muestre cantidades por cada una de esas preguntas. ¿Yo cómo puedo insertar un gráfico en Excel? Pues selecciono la tabla con los textos y los valores y me voy aquí a insertar y en insertar ubico acá en gráfico el gráfico que yo quiero trabajar. Puedo trabajar un gráfico de torta, un gráfico de barras. Entonces, yo lo que necesito, un ejemplo, este gráfico de acá de barras, me va a insertar aquí los textos. Como se pueden dar cuenta, agrandamos la imagen porque de pronto chiquitica no se va a ver bien. Entonces la agrandamos y acá la gráfica me va a mostrar todas las cifras para cada una de esas preguntas. Entonces, para esta pregunta fue la que tuvo valores más altos, luego vienen las otras acá y así ustedes pueden insertar gráficos muy sencillos. Simplemente, lo repito, seleccionamos la tabla completa, luego me voy a insertar y en insertar elijo un gráfico, ahora un ejemplo, la torta, este gráfico de torta, y acá ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, aquí ya me inserto un gráfico. Cada una de las preguntas acá va a tener un color diferente. Esta grande es la primera, luego viene otra por acá de color naranja. Así cada una de esas gráficas de estos valores va a tener un color diferente. Entonces, para que se den cuenta cómo podemos insertar una gráfica sencillita en Excel y luego acá al lado izquierdo, cuando ya tengo seleccionado aquí el gráfico, aquí al lado izquierdo, donde dice agregar elemento, puedo agregar algo llamado etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? La etiqueta es que me aparezcan aquí los valores, me aparezcan aquí encima o por aquí adentro del gráfico, que me muestre los valores en cifras, los números, para cada uno de esos resultados. Entonces, un ejemplo aquí, etiqueta de datos externo, y como se pueden dar cuenta, él me colocó los valores ahí para cada uno de esos resultados. Entonces, es la forma como yo puedo insertar aquí, agrandar más la gráfica hacia abajo o achicarla. Ahí ya puedo empezar a manipular la gráfica como yo la quiera y así ustedes pueden insertar una gráfica en Excel cuando ya necesitamos pues mostrar resultados ya en gráficas y no precisamente números. Muchas veces nos preguntan, muéstreme las cifras, no sé, incrementales, pero mostrar números solamente no es atractivo y siempre nos van a preguntar manejar gráficos y pues ustedes pueden hacer gráficos así tan sencillos como el que les acabo de mostrar. No sé si hay alguna duda o cómo estamos hasta el momento del ejercicio del día de hoy. Por ahora sí se entendió todo. Ok. Pues lo último que nos queda es guardarlo. Recuerden que para guardar aquí en Windows, podemos guardarlo aquí en archivo, le damos guardar como un ejemplo, examinar y buscamos donde queremos guardar ese archivo ya listo ya para presentarlo o para guardarlo. Entonces le damos ahí guardar y listo. Ya nos va a quedar nuestro libro, en este caso ya el libro completo, nos va a quedar guardado allá en el computador, ya con todo lo que acabamos de calcular, con todas esas funciones que utilizamos y con eso ustedes ya pues podrían ya llevarse en el archivo, subirlo allá a OneDrive también si lo necesitan subir a OneDrive, porque si necesitan hacer un ejercicio en Excel y subirlo a OneDrive, el ejercicio para subirlo allá a OneDrive es muy sencillo. Simplemente aquí en la página del Office
que eso les va a tocar a ustedes en 16.2 para la tarea 2, tarea 3, subir un archivo ahí a OneDrive, que del office.com con sus credenciales de correo van a poder trabajar esa herramienta en la nube llamada OneDrive, y allá es donde ustedes van a poder subir esos archivos cuando les pidan allá subirlos a OneDrive. Hoy pues no se les va a explicar así mucho por el tiempo, pero es para que se den cuenta que ustedes pueden trabajar allá también esos archivos que les pidan allá en la nube, subirlos y trabajarlos desde la nube. Pues este era el ejercicio que les tenía. No sé si, bueno, aquí el compañero les ha ido compartiendo la asistencia. Por favor, ir llenando la asistencia del día de hoy para que pues quede el registro de quienes asistieron, que la idea era esa, que asistieran, y pues igual se les va a compartir la grabación del día de hoy, que el ejercicio lo van a poder revisar allá con tiempo, ahí paso por paso. Ahí en el archivo igual descargar la plantilla que les envía ahí por el chat, la descargan y practican ahí con la grabación. Así de sencillo. Solo descargarla y ya la llenan ahí en su computador y van practicando las funciones que les mostré el día de hoy. No sé el compañero si tiene alguna observación o algo que aportar para el día de hoy. No, señor, no, todo bien. Estuvo bien explicadito. Uno es que espero que ingresen los formularios para que poderle hacer seguimiento a todos los participantes. Ok. Sí, pues esa vez no sé si quedó alguna duda adicional, pues igual vamos a ir dando ya pues terminado nuestro ejercicio del día de hoy. Agradecerles a todos los que participaron y se quedaron hasta el momento. Pues agradecerles este ejercicio que hemos desarrollado con el ingeniero Wilfrido el día de hoy. Bueno, no veo más dudas, pues entonces voy a detener la grabación en este momento para que nos quede hasta este instante la grabación, y con